Al envejecer, las personas sabias nunca revelan estos 3 secretos a sus hijos. Bienvenidos a todos los espectadores de 1000 sabias reflexiones. Queridos amigos, ríe y el mundo reirá contigo. Llora y llorarás solo. Por eso, para que los últimos días de su vida no se vuelvan tristes y oscuros, la mejor manera es que los padres no revelen estos secretos a sus hijos. Un solo momento de descuido al hablar puede convertir sus hermosos últimos días en tristeza y amargura. Con los 3 secretos que se presentarán a continuación, si lamentablemente revela tan solo uno en su vejez, puede verse envuelto en problemas, inconvenientes y ver cómo su familia se desmorona. Entonces, ¿cuáles son esos 3 secretos que pueden causar tantas pérdidas? Únase a 1000 sabias reflexiones para escucharlos y reflexionar a través de historias de la vida cotidiana. Primero, las desavenencias entre la pareja. Casada y viviendo a más de 10 kilómetros de la casa de sus padres, la señora Clara Morales, de un barrio céntrico de Madrid, no estaba excesivamente ocupada con su trabajo, pero a menudo pasaba un mes entero sin visitar a sus padres. Todos los hijos desean que los fines de semana o los días festivos haya ocasiones para reunirse y disfrutar en familia. Pero en mi casa, cada vez que visito a mis padres, me duele la cabeza, porque ellos se pasan el día discutiendo, uno quejándose del otro, suspiraba la señora Morales. Contó que su padre siempre había sido autoritario desde joven, su palabra era ley y su madre y ella debían obedecer sin rechistar. Su madre de joven era amable y complaciente, por lo que la familia vivía en armonía. Pero a medida que envejecía, su paciencia se agotaba y las discusiones entre sus padres se volvieron el pan de cada día. Un día, toda la familia estaba sentada a la mesa cuando su padre murmuró: «En esta casa no falta dinero para sal. ¿Por qué has cocinado una sopa tan sosa, sin ningún sabor? Si no puedes comer sin sal, cocina algo aparte para ti». Su madre no se quedó atrás. ¿No recuerdas que el médico te dijo que por tu enfermedad debías comer sin sal? ¿O es que ya te has cansado de esta vejez y quieres irte antes con los antepasados, así que a partir de mañana cocinaré con sal? No contenta con eso, bajó la voz y añadió con reproche: «Tienes una enfermedad y te niegas a hacer dieta, comes cualquier cosa y un día te vas a morir por la comida». Al oír esto, su padre levantó la voz al instante: «Pues mira, eres tú quien me está maldiciendo». En otra ocasión, la señora Morales llevó a los niños a visitar a sus abuelos. Durante la comida, su hijo se inclinó sobre la mesa para coger el trozo más apetitoso. Al verlo, la abuela le advirtió: «Si quieres algo, dile a mamá que te lo coja, no debes inclinarte así. Eso no es educado. Dicen que hay que comer con modales y sentarse correctamente, hijo mío». El abuelo se rió entre dientes y dijo despreocupadamente: «Es tan pequeño, ¿qué va a saber de educación? Ni los adultos saben comportarse en la mesa, ¿y le pides eso a un niño?». La abuela se puso lívida. «Cálmate un poco, abuelo. ¿Estás usando al niño para hablar de alguien? Precisamente porque es pequeño necesita que le enseñen. Si fuera mayor y comiera así, la gente diría que no tiene modales». Con este tipo de situaciones nunca disfrutaba de sus visitas a casa. Incluso, sus padres ni siquiera se molestaban en cerrar la puerta al discutir, permitiendo que sus hijos, al llegar a la calle, escucharan a los vecinos comentar sobre las últimas riñas de sus abuelos, relató la señora Morales. La señora Morales comentó que les había aconsejado muchas veces que, al ser mayores, debían ceder y ser armoniosos para dar ejemplo a sus hijos y nietos. Pero sus padres asentían 1 o 2 días y luego todo volvía a ser como antes. La situación de los padres del señor Mateo, de un barrio de Valencia, era diferente. Su padre había sido un director talentoso, con una empresa bajo su mando con miles de empleados, cuyas palabras eran escuchadas y sus amenazas temidas, admirado por muchos socios y empleadas. Al jubilarse, al pasar todo el día en casa y encontrarse constantemente con su esposa mayor, se volvió aburrido e irritable, criticándola sin cesar desde sus pequeños gestos y acciones hasta su forma de vestir. Por otro lado, ella también tuvo más oportunidades de acercarse y observarlo.
Él, recién pasados los 60, aún conservaba un aspecto robusto y galante, por lo que cualquier joven, aunque fuera de la edad de sus hijos o nietos, al verlo, lo admiraba y lo saludaba con entusiasmo, con «tío, tío», «sobrina, sobrina», con voz melosa. Él también se sumaba con entusiasmo a la alegría, conversando de forma animada y parlanchina, lo que hacía que su esposa se sintiera como si le hubieran echado hormigas en los pantalones, lanzándole miradas de reproche cada 2 minutos. Después de cada incidente así, la pareja entraba en guerra fría, extendiéndola incluso a sus hijos y nietos. Él se sentaba en silencio en un rincón de la mesa, fumando, mientras ella se quejaba de cansancio, sin querer comer ni hablar con nadie. Los hijos y nietos tenían que dividirse, uno suplicándole a él, otro susurrándole a ella, con la esperanza de que la paz regresara. Relató el señor Mateo sobre las guerras frías en su casa. Según los expertos en psicología, no por el hecho de vivir juntos hasta la vejez se garantiza una felicidad plena y satisfactoria. El doctor Carlos López, psicólogo, señala que, en la juventud, una serie de preocupaciones como el sustento, los hijos, la compra de una casa o el hogar, en cierta medida, opacaban los conflictos de personalidad individuales entre la pareja. Ahora, con la edad, sin la posibilidad de enriquecerse más y sin nada que hacer, los cónyuges se encuentran constantemente, lo que dificulta evitar la situación en la que ambos se molestan mutuamente. Por otro lado, la jubilación suele traer un choque para quienes la experimentan, especialmente para aquellos que antes tenían cargos importantes y una vida ajetreada, y ahora de repente se sienten inútiles. Según los expertos en psicología, en la juventud los sentimientos apasionados eran abundantes, las molestias leves o los conflictos graves solían ser superficiales y ruidosos, lo que las parejas llamaban guerras calientes. Al llegar a la vejez, todas las atracciones y resentimientos acumulados a lo largo de los años se desbordan, listos para estallar como una olla de avena hirviendo. A esta edad, cuando los sentimientos y la experiencia de vida han pasado por muchas etapas y el carácter se ha vuelto más sereno, los conflictos entre las parejas mayores se manifiestan de una manera más profunda, al estilo de una guerra fría, lo que significa limitar el diálogo para evitar confrontaciones. Para limitar los conflictos en la vejez, los expertos sugieren que la sociedad debe esforzarse por crear más oportunidades laborales para los mayores, facilitando su participación en actividades locales y sociales para que se aburran menos y se sientan útiles. Al mismo tiempo, los hijos y nietos deberían animar a sus mayores a hacer ejercicio, unirse a clubes de poesía o lectura y reducir el tiempo de inactividad. Las parejas mayores que se encuentran demasiado a menudo pueden generar discusiones. Estimados televidentes, en la vida familiar, las parejas inevitablemente tendrán desacuerdos y tensiones. Sin embargo, al envejecer, no debemos compartir en profundidad con nuestros hijos los puntos de insatisfacción con nuestra pareja, ya que esto puede afectar negativamente la armonía familiar. Si la pareja lo sabe, la relación matrimonial puede resultar dañada. Si los hijos lo saben, desarrollarán pensamientos negativos sobre sus padres. Cuando los conflictos entre los padres aumentan, no importa de qué lado se pongan los hijos, ambos progenitores resultan heridos. Por lo tanto, si se trata de un asunto de pareja, debemos buscar hábilmente una solución pacífica. Esa es la manera sabia de actuar para las personas perspicaces. Segundo, los ahorros. El señor Ricardo, de 69 años, tenía un hijo y una hija. Su hija se había casado lejos y su hijo había comprado una casa en la ciudad. Desafortunadamente, su esposa había fallecido hacía 10 años. Él vivía solo en el pueblo y cuando estaba enfermo nadie lo sabía y cuando se caía nadie lo cuidaba. Hace unos años notó que su vista disminuía considerablemente, todo lo veía borroso y de vez en cuando le aparecían sombras. El médico del pueblo le dijo que padecía cataratas y que necesitaba ir rápidamente a un hospital de la ciudad para operarse. Tomó un autobús hacia la ciudad para buscar a su hijo. Este lo recibió con indiferencia. Él le dijo que le faltaba dinero para la cirugía, pero su hijo solo le dio unas pocas monedas de manera superficial y le dijo que buscara a su hija para el resto.
El señor Ricardo se enfadó tanto que rompió a llorar y entre lágrimas llamó a su hija. Finalmente su hija le dio el dinero, pero también le reprochó haber gastado todo su dinero en su hijo en el pasado. Al recordarlo, el señor Ricardo cuando era joven era muy capaz, incluso abrió una pequeña tienda y pudo ahorrar algo de dinero. Pero cometió un error. Su error fue contarle a su hijo cuánto dinero tenía ahorrado. Lo que él pensó en ese momento fue que su esposa había fallecido y ahora solo podía depender de su hijo para que lo cuidara en la vejez, por lo que le contó todo sin ocultar nada. Después de saber cuánto dinero tenía ahorrado, su hijo acudía a él para cualquier compra, para comprar un coche, para comprar una casa e incluso para los gastos escolares de sus propios hijos. El señor Sara, Ricardo le aconsejó que se valiera por sí mismo, pero su hijo le respondió: ¿No tienes tantos ahorros precisamente para que yo los gaste? Por otro lado, la hija también estaba muy molesta con él, considerando que era demasiado parcial y que había gastado todo su dinero en su hijo. Pero lo que el señor Ricardo no esperaba era que, después de que su hijo gastara todos sus ahorros, éste le diera la espalda, no solo ignorándolo y desatendiéndolo, sino incluso llegando a odiarlo por sus enfermedades, dolencias y gastos superfluos. Una de las cosas que el señor Ricardo lamentaba especialmente en ese momento era no haberle dicho a su hijo la cantidad total de sus ahorros. A veces, los lazos familiares solo llegan hasta ahí. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua y que es una relación inquebrantable. Pero como pueden ver, todavía hay algunas personas para quienes solo existen el interés y el egoísmo, sin mucho afecto que mencionar. Con este tipo de personas, por más sincero y devoto que uno sea, solo se pondrá en una posición pasiva y terminará herido, estimados televidentes. En la vejez, guarde una cantidad de dinero ahorrado para cuando la enfermedad o el malestar lleguen. Cuando la edad avanza, nos volvemos viejos y débiles, pero no debemos depender demasiado de nuestros hijos para mantener nuestra propia dignidad. Los ahorros nos brindarán una sensación de seguridad. Son la fuerza para resistir los riesgos y ser dueños de nuestra propia vida. El dinero ahorrado en nuestras manos es en lo que podemos apoyarnos y un escudo protector para disfrutar de una vejez tranquila. Si revela la totalidad de este dinero, se encontrará con dos situaciones. Una es que los hijos considerados no se preocuparán por esa cantidad, pero también podría caer en una situación como la del señor Ricardo. Un momento de descuido al hablar y podemos hacer que nuestros días de vejez se vuelvan lamentables. Tercero, una preferencia injusta. La señora Elena compartió con Mil Sabias Reflexiones la siguiente historia sobre su esposo. Estoy casada desde hace 10 años. La vida nos ha presentado muchas dificultades, pero mi esposo y yo, al estar unidos, las hemos superado. Mis suegros son intelectuales jubilados. Cuando nos casamos, mi esposo y yo acabábamos de terminar la universidad y empezábamos a trabajar, mientras que el hermano menor de mi esposo, Leo, acababa de ingresar a la universidad. Mis suegros solían hablarnos mucho de las necesidades emergentes de su hermano menor. Por ejemplo, Leo quiere comprar un nuevo portátil, Leo quiere estudiar japonés, y la conversación solía terminar cuando mi esposo decía que le daría a Leo una cantidad de dinero, aunque él no andaba sobrado. Me di cuenta de que mi esposo no quería que sus padres estuvieran presentes en ocasiones importantes. El día que recibió su máster, lo ocultó a pesar de que la casa de mis suegros estaba muy cerca del lugar donde lo recogía. Cuando sufrió un accidente o cuando la casa estaba en mal estado y necesitaba dinero para reparaciones, tampoco pensó en sus padres. Yo solía informarles, pero su reacción era forzada, a menudo sin entusiasmo. Cuando mi esposo tuvo el accidente y fue hospitalizado, sus padres solo vinieron a visitarlo como si fueran invitados. Recientemente, nuestro hijo contrajo una infección sanguínea que ponía en peligro su vida. Ante otra petición de Leo, mi esposo dijo que había bloqueado a sus padres en todos los canales de comunicación, que su paciencia había llegado al límite. Sé que la herida de mi esposo es muy difícil de curar, pero creo que sus padres también lo quieren mucho. Puede que hayan sido desconsiderados, pero no merecen que su hijo los repudie. ¿Hay algo que pueda hacer para reconciliarlos?
Estimados televidentes, la mano tiene dedos largos y cortos, y a los padres les resulta difícil garantizar completamente que cada hijo reciba un trato equitativo, especialmente en familias numerosas. Elegir a un favorito no es un problema demasiado grande en sí mismo. Sin embargo, si muestra y revela una preferencia excesiva por uno de sus hijos, esto causará conflictos entre los hermanos de la familia. La relación entre padres e hijos también se verá afectada por ello. Finalmente, estos conflictos pueden fácilmente llevar a la ruptura de los lazos familiares, e incluso muchas personas llegan a distanciarse de sus parientes porque los hermanos no fueron tratados con equidad por sus padres. Al no ser priorizados por sus padres, algunos hijos desarrollan una mentalidad de no querer corresponder o cuidar a sus padres. Por ello, los padres con visión de futuro considerarán y reflexionarán antes de actuar, asegurándose de no afectar negativamente a los miembros de la familia. Y en la parte final del programa de hoy, les invitamos a todos a escuchar la historia El padrastro. Él tenía más de 50 años cuando se casó con mi madre, buscando compañía en su vejez. No destacaba en nada más allá de su habilidad para cocinar y su corazón sincero. Pero al tratar con él, comprendí la verdadera esencia de las palabras persona de la casa. 3 años después del fallecimiento de mi padre, él llegó a nuestra casa. Comparado con mi padre, él era tan común que no tenía ninguna cualidad destacable. Pero una madre de más de 50 años necesita compañía, y a menudo lo que una persona mayor de 50 busca en una pareja es simplemente una buena moral. En este aspecto, él cumplía los requisitos, pues era conocido en todas partes como una buena persona, honesta y sencilla. El día que conoció a mi madre por primera vez, él estaba muy nervioso, porque sabía muy bien que en todos los aspectos no tenía ventajas. Su casa era pequeña, su salario bajo, y no era más que un obrero jubilado. Además, la casa de su hijo recién casado también necesitaba su ayuda. Honestamente, mi madre decidió conocerlo solo por respeto a la casamentera. Y finalmente, mi madre sintió simpatía por él gracias a su habilidad culinaria. Después de la reunión, él dijo: «Señora Carmen, sé que su situación es muy buena, no le falta de nada. A decir verdad, no tengo nada valioso que ofrecerle. Pero, de todos modos, intentemos conocernos. Esta tarde, quédese en mi casa para una cena humilde». Su sinceridad conmovió a mi madre, quien no pudo negarse y se quedó. Él no la dejó hacer nada. Preparó una sopa con 4 tipos de verduras y, en particular, calabaza con carne. Mi madre lo encontró tan delicioso que no pudo dejar los palillos. Antes de irse, él le dijo a mi madre: «Si en el futuro quiere comer de nuevo, venga por aquí. Aunque mi casa no es muy pudiente, ofrecer calabaza no cuesta ningún esfuerzo». Más tarde, mi madre conoció a varios hombres más, pero aunque las condiciones de cada uno eran mejores que las suyas, finalmente mi madre lo eligió a él. La razón, en realidad, puede considerarse egoísta. Ella había servido y cuidado a mi padre durante más de la mitad de su vida, y esta vez quería ser el objeto de cuidado de alguien más. Así fue como el señor Esteban y mi madre se unieron. ¿Extraño o familiar? Ese día, el señor Esteban, mi madre, yo, Javier y la familia de 3 de su hijo cenamos juntos. Organicé especialmente esta comida en un lujoso hotel de 5 estrellas. Superficialmente, parecía para mostrarle mi aprecio, pero en realidad era para exhibir mi propio estatus. Al salir del hotel, él me dijo suavemente: «De ahora en adelante somos una familia, somos padre e hijo. Si en el futuro quieres invitarme a comer, solo tienes que ir a los restaurantes de carretera. Allí podré comer más cómodamente, sin que me duela el corazón y sin sentir pena por el dinero». Esa manifestación de afecto sincero hirió mi espíritu vanidoso y falso, haciéndome sentir que competir astutamente con un anciano honesto era como un adulto intentando engañar a un niño con dulces, verdaderamente desvergonzado. No había nada más que decir. Él cuidó muy bien de mi madre. Cada vez que ella me veía, me decía que necesitaba perder peso, y lo hacía con un tono de felicidad. Él cocinaba realmente delicioso. En una ocasión, mientras comíamos juntos con los demás, no pude evitar decirle a mi esposa: «La próxima vez que el señor Esteban cocine, quédate a su lado y aprende un poco». El rostro de mi esposa no mostró ninguna intención de aprender. Al contrario, se notaba algo de enfado.
Él se apresuró a intervenir para aliviar la tensión. Dijo: «En toda mi vida no he hecho nada destacable. Solo tengo esta pequeña habilidad para cocinar. Ustedes son personas que hacen grandes cosas. No deben imitarme en absoluto. Si quieren comer, vengan aquí, cuando quieran. Lo que más temo al cocinar es que la comida que preparo no sea comida por nadie». Ese día, cuando nos íbamos a casa, él había envuelto muchas cosas que había preparado y nos dijo que las llevara. Mientras me tomaba de la mano me dijo: «No vuelvas a alabar mi cocina. Sinceramente, cada vez que alguien menciona esta virtud, me avergüenzo mucho. Un hombre que solo sabe cocinar y que en otros aspectos no sirve para nada, ¿cómo se puede decir que esto es una virtud?». De camino a casa, le conté a mi esposa estas palabras suyas. Ella dijo: «Gente como él nació para servir a los demás. Nació con la humildad por bandera, dispuesto a agachar la cabeza hasta el suelo. Nuestra madre tiene buena fortuna. En su vejez aún vive como una emperatriz». Mientras conducía, miré de reojo a mi esposa, sintiendo su desprecio por él, y en mi corazón no lo defendí en absoluto. Al fin y al cabo, él seguía siendo un extraño. Vergüenza. Al día siguiente, me mudé a una casa nueva. Él y mi madre vinieron para la bendición de la casa, una costumbre para el nuevo hogar. Él siguió la tradición de calentar el fogón con diligencia y esmero, todo a la perfección. Pero cuando llegó la hora de cenar, él no apareció en el asiento reservado para los mayores. Lo buscamos por todas partes sin éxito, y su teléfono estaba apagado. Parecía haber calculado el tiempo con precisión. Cuando todos los invitados se fueron, regresó, llevando las sobras de comida en los recipientes que él mismo había preparado para llevarlas a casa y comerlas. Mi madre no quería que hiciera eso, se sentía mal por él. Él le susurró: «Por la noche te prepararé comida fresca para ti, pero esto me lo comeré yo solo». Mi madre dijo: «¿Por qué tienes que comer sobras y restos de verdura todos los días? Sabes que me siento muy incómoda cuando haces eso». Él la consoló: «No te sientas incómoda en absoluto. Lo que a mí me incomoda es ver tal desperdicio. El dinero de Javier se ha ganado con mucho esfuerzo. Nosotros no podemos ayudar a nuestro hijo en nada, así que esforcémonos por ahorrar por él». Sus palabras hicieron que mi madre se sintiera atormentada. Después, ella decidió contármelo. Al escuchar a mi madre hablar por él por teléfono, en ese momento sentí una mezcla de emociones complejas y al mismo tiempo me avergoncé de esa parte compleja de mí mismo. Poco a poco, mi aprecio por él creció e incluso en ocasiones llegué a depender de él. Él siempre hizo muchas cosas por nosotros en silencio: reemplazar tuberías dañadas en casa, llevar y recoger a mi nieto de la guardería todos los días. Cuando mi madre estuvo hospitalizada, él la cuidó sin dormir ni descansar, y solo nos lo dijo después de que ella fue dada de alta. Lo que nunca esperamos fue que un día él también enfermaría, y de forma tan grave. De camino a la guardería con mi hijo, él se cayó de repente. Sufrió un derrame cerebral, quedando hemipléjico y postrado en cama. Al principio, su hijo y yo fuimos muy diligentes con su tratamiento. Esperábamos que se recuperara pronto y pudiera seguir esforzándose y sirviéndonos como antes. Pero él nunca más pudo levantarse. Antes solo sabía sonreír, y ahora, inesperadamente, se había vuelto tan frágil que siempre estaba llorando. Mi madre lo cuidaba, y él lloraba. Lo llevábamos en silla de ruedas a pasear por el campo, y él lloraba. Muchas veces, durante sus estancias en el hospital, al ver cómo el dinero se gastaba como agua, él lloraba. Finalmente, un día, con su maquinilla de afeitar, se cortó la muñeca con todas sus fuerzas. Después de 5 horas de emergencia, logró luchar y regresar de la muerte, exhausto y muy desesperado. Lo que realmente me sorprendió fue que la primera persona en abandonarlo fuera su propio hijo. Su hijo rara vez lo visitaba, y más tarde ni siquiera se dignó a aparecer. Cada vez que llamaba por teléfono, decía que estaba de viaje de negocios y que volvería a visitarlo más tarde. Lo que me sorprendió aún más fue que mi madre también me propuso en ese momento que quería separarse de él. De hecho, nunca habían formalizado su unión,
Simplemente fue una ruptura sin ataduras, cada uno por su lado. Mi madre me dijo: «Estoy mayor y ya no puedo cuidar de él. No puedo ayudarte en nada, pero tampoco puedo traerte un padre incapacitado que te suponga una carga». Esta era la cruda realidad. No quería que mi madre fuera la villana, así que tuve que asumir el papel de cruel y decidí ir yo mismo a comunicarle la separación. Le dije a don Antonio, que estaba en el hospital: «Don Antonio, mi madre está enferma». Sus lágrimas comenzaron a brotar como la lluvia. Con gran esfuerzo, pronuncié las crueles palabras: «Usted sabe, mi madre también tiene su edad, y ya ha visto cómo ha sido ella con usted estos días». Él siguió llorando y asintió. Continué: «Don Antonio, nosotros también tenemos que seguir trabajando, y mi madre no goza de buena salud». ¿Le parece bien esto? Después de que le den el alta, por favor, regrese a su propia casa. Le contrataré un cuidador. Por supuesto, yo pagaré los gastos y también le visitaré con frecuencia». Al decir esto, él dejó de llorar, asintió repetidamente y dijo con gratitud: «Si fuera así, sería maravilloso. Si fuera así, realmente sería maravilloso. No hace falta un cuidador, de verdad que no». Al salir al patio del hospital, volví a llorar, sin saber si era el alivio de haberme liberado o una angustia inefable en mi corazón. Le contraté a un cuidador y pagué los gastos de un año por adelantado. Después, fui a su casa y contraté obreros para repararla. Me esforcé por cumplir con mi deber y ser justo, si no por él, al menos para aliviar mi propia inquietud. El día que le dieron el alta y regresó a casa, no fui yo. Le pedí al chofer de la empresa que lo recogiera. Después de que el chofer regresó y me dijo: «Don Antonio me pidió que le diera las gracias y también dijo que ni siquiera su propio hijo biológico haría algo así». Estas palabras me consolaron un poco, haciéndome sentir algo aliviado. Pero este tipo de consuelo no duró mucho. En los fríos días de invierno, las fiestas sin él en casa se sentían algo monótonas y tristes. No había nadie dispuesto a meterse en la cocina y preparar todo tipo de platos para nosotros. Cenamos en un hotel de 5 estrellas, pero ya no sentíamos el cálido sabor de la Navidad. De camino a casa, mi hijo dijo: «Quiero comer el pescado del abuelo Antonio». Mi esposa le hizo un guiño a nuestro hijo para que no dijera nada más, pero él se puso aún más terco. «¿Por qué no dejan que el abuelo venga a casa para las fiestas? ¡Sois muy malos!». Mi esposa, enfadada, le dio una fuerte bofetada a nuestro hijo, pero esa bofetada fue como si me la hubiera dado a mí. Mi cara se hinchó de dolor. Una sola frase de mi hijo hizo que todo el consuelo que sentíamos se desmoronara. Miré por el espejo retrovisor y vi que los ojos de mi madre también estaban rojos. Sin pensarlo, entendí lo triste y sombría que era esa Nochevieja. Sentí una gran nostalgia por el año pasado, el año en que él todavía estaba con nosotros en casa. Una familia cálida y feliz siempre se construye sobre la dedicación silenciosa de una persona. Me pregunté con quién estaría pasando las fiestas don Antonio en ese momento, si aún se acordaría de nosotros, si se sentiría herido por nuestra indiferencia. Al llegar a casa, después de las campanadas de Año Nuevo, conduje hasta la casa de don Antonio. Él, dando pasos vacilantes, me abrió la puerta y al verme, una sonrisa apareció en su boca, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Al entrar en su fría casa, mis lágrimas tampoco pudieron contenerse. Tomé mi teléfono y llamé a su hijo. Después de regañarlo duramente, empecé a preparar dumplings para él. El cuidador ya se había ido a pasar las fiestas a casa, y en la mesita de noche había preparado suficientes provisiones para él hasta mediados de mes. En mi corazón, también reproché a mi madre. Los dumplings calientes finalmente trajeron un poco del ambiente acogedor de las fiestas a su casa. Cada vez que comíamos un dumpling, las lágrimas caían sin cesar. En la madrugada del día de Año Nuevo, salí tambaleándome de su casa. Había bebido alcohol, estacioné el coche justo debajo de su piso y caminé solo por la calle helada, con el corazón lleno de tristeza. El teléfono sonó. Era mi esposa. «¿Dónde estás?». Estallé de nuevo. «Estoy en la casa de un anciano solo. ¿Lo oyes bien? ¿Qué clase de personas somos? Cuando podía moverse, nos aprovechábamos de él,
y ahora que no puede, lo mandamos de vuelta. ¿Es que nuestra conciencia ha sido devorada por los perros? ¿Y encima queremos hablar de moral y ética? ¡Qué asco! En la calle me regañé a mí mismo de la peor manera. Después de regañarme lo suficiente, ya cansado, sin dudarlo, me di la vuelta, lo cargué en mi espalda y salimos. Él se retorció y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Con voz firme le dije, a casa, un abuelo está para que lo queramos. Él regresó. El más feliz fue mi hijo. Lo abrazó y lo besó pidiendo sin parar el pescado, los buñuelos y pidiendo hacer tarjetas de superhéroes. Mi esposa me arrastró a la habitación y me preguntó, ¿te has vuelto loco? Ni siquiera su propio hijo se ocupa de él. ¿Por qué lo has traído a casa? Ya no me enfadé, sino que le dije con calma y suavidad, lo que su hijo haga mal es asunto suyo. Eso no debería ser una excusa para que lo abandonemos. No te pido que lo consideres tu suegro, pero si me amas, si piensas en mí, por favor, considéralo parte de la familia. Porque en mi corazón, él es familia, es un ser querido. Abandonarlo sería muy fácil, pero la angustia en el alma es imposible de ocultar. Solo quiero un poco de paz en mi conciencia, nada más. Al decir estas mismas palabras a mi madre, ella, con lágrimas como la lluvia, me apretó la mano y dijo, «Hijo mío, nunca imaginé que tendrías tanto amor y bondad». Le dije, «No te preocupes, mamá, aunque suene un poco fuerte, incluso si un día tú te fueras antes que él, yo lo cuidaría hasta el final de sus días. Con mis ingresos actuales, ¿qué dificultad hay en mantenerlo? ¿Qué hay de malo en tener un familiar más?». Un momento después, mi hijo entró y me suplicó, «Papá, no envíes al abuelo de vuelta otra vez, yo cuidaré del abuelo. Y cuando tú seas viejo, yo también te cuidaré». Abracé a mi hijo con el corazón latiéndome con fuerza. Por fortuna, no era demasiado tarde y por suerte no había dejado una impresión de falta de piedad filial en el corazón de mi hijo. Un abuelo está para que lo queramos. ¿Cómo podríamos enviarlo lejos de nuevo? Abrí la boca para bromear con mi hijo y fortalecer su firme creencia. Al leer esto, ¿has comprendido la sencilla verdad que encierra? En realidad, los padres no piden mucho, solo un simple saludo. ¿Cómo estáis hoy, padres? O comprar un poco de comida, preparar una cena sencilla por la noche, arroparlos antes de dormir, o ayudarles a ponerse un abrigo o unos guantes cuando hace frío. Incluso los gestos más pequeños les harán sentirse cálidos y felices durante mucho tiempo. A veces suelo pensar, ¿cómo quiero que mis hijos me traten en el futuro? Creo que la vida es un círculo kármico. Como trates a tus padres ahora, así te tratarán tus hijos en el futuro. Querido amigo, en este mundo, la deuda más difícil de pagar es la gratitud hacia nuestros padres. Ojalá todos podamos cuidar de nuestros padres con un corazón filial y mostrarles nuestra gratitud con devoción. La vida no nos exige que seamos los mejores, solo que nos esforcemos al máximo. El árbol anhela la quietud, pero el viento no cesa. El hijo desea ser filial, pero los padres ya no están. Lo más urgente en este mundo es honrar a nuestros padres. No esperes a que se hayan ido para lamentar no haberlos valorado antes. Gracias a todos ustedes, estimados espectadores y oyentes, por su atención. Hasta la próxima en Mil Sabias Reflexiones.